Hola, estamos un capítulo más aquí con vosotros. Yo soy Beatriz de Clínica Herranz. Yo soy Clara, nutricionista. Yo soy Raquel de Nordic Clínica, psicóloga. Hoy vamos a hablar del deporte. Vamos a hacer un capítulo del deporte en general y luego vamos a hacer algunos capítulos específicos de algún deporte en concreto. Si queréis que hablemos de alguno, nos escribís, ¿vale? Y hablaremos seguro de escalada y de atletismo. Eso es. Y hoy empieza Raquel. Y hoy empiezo yo. Bueno, pues hoy vamos a hablar del deporte, como ha dicho Bea, y vamos a ver un poco las tres esferas, ¿no? Un poco que influyen en nosotros, o sea, en el deportista en general. Yo tengo aquí unos apuntes que he cogido sobre qué es, o sea, cómo afecta, digamos, la psicología en el deporte o al deportista, ¿no? Porque el deporte, como siempre hemos oído, pues es una parte muy importante de la salud y nos ayuda a mantener la salud física y psicológica, en este caso. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver o qué rol tiene un poco la psicología en el deporte? Bueno, pues por un lado, mejora el rendimiento. ¿Por qué? Porque el deportista, aparte de deportista y tener que tener un cierto rendimiento, es persona. Entonces, esto es muy fácil de entender. Cuando una persona tiene problemas o tiene, por ejemplo, ansiedad o tiene depresión, pues claro, no rinde igual. El cuerpo no se mueve igual, no funciona igual, no puede rendir, no consigue los objetivos. Entonces, también el deporte ayuda al desarrollo de habilidades mentales. O sea, ¿de qué manera? Por ejemplo, cuando practicamos deporte con un cierto rendimiento, con una cierta disciplina, con una cierta regularidad, por ejemplo, estamos practicando la visualización. ¿Qué es la visualización? Bueno, pues cuando nosotros practicamos la visualización nos estamos viendo a nosotros mismos haciendo algo. Esto que hace que tengamos esa imagen de nosotros disponible en el cerebro y por lo tanto que nos sea más fácil hacerlo mecánicamente, digamos, en el momento de hacerlo. Que esto nos viene bien, evidentemente, para la competición, pero también para cualquier otra esfera de la vida. ¿Y la visualización te refieres a que nos vemos a nosotros mismos en un vídeo o así? No, por ejemplo. ¿O lo recuerdas? No, tú te imaginas que... ¿Tú te imaginas que lo estás haciendo? Exactamente, por ejemplo. ¿En qué ayuda la visualización? En el caso del deporte, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En una carrera, yo que corro, bueno, pues dices, pues yo me veo a mí misma pues llegando entre los 3 primeros de una carrera que quiero, o haciendo una carrera, haciendo una media maratón en menos de tanto tiempo. ¿Qué pasa? Que tú te ves a ti mismo. ¿Qué pasa cuando tú te ves a ti mismo? Que generas un concepto de ti haciéndolo. Y te ves entrando por meta, te ves batiendo, o sea, esa marca personal, te ves haciendo eso. ¿Qué pasa? Que tu cerebro genera recursos para eso, con lo cual al momento de hacerlo, el recorrido cerebral para hacerlo es más fácil y te está ayudando. Te voy a cortar un momento porque es que hace unos años que me enteré que en deporte de competición se hacía esto que tú dices, pero con un vídeo. Es decir, se veían a ellos mismos jugando el partido que hubiesen jugado anteriormente, donde les ponían jugadas que habían hecho bien, ¿no? O tal, porque el cerebro no distingue entre realidad o ficción y cuando recordamos también cree que lo está viviendo en ese momento. Exactamente. Esto es como la resolución de conflictos. ¿Por qué se trabaja la resolución de conflictos, ¿no? en terapia? ¿Por qué? Porque lo que hace tu cerebro es crear, o sea, nuestro cerebro coge la opción que tiene disponible más frecuente. Por eso siempre repetimos patrones. ¿Por qué siempre hago lo mismo igual? Porque es lo que he hecho siempre. Entonces, ¿tu cerebro qué hace? Para acortar caminos, dice, pues esto que me ha servido, pum, lo hago. La visualización es lo mismo. De hecho, en deporte de alto rendimiento, la psicología lo que hace es instalar recursos de visualización. Entonces, hace todo el recorrido o sea, cómo sería que tú mismo ganes ese partido, metas ese gol, esta canasta, corras esa carrera, escales no sé qué, cómo es. Y entonces tú vas haciendo ese recorrido. Pues me pongo las zapatillas, me pongo las y entonces tu cerebro crea eso y en el momento de hacerlo es más fácil.
Esto se utiliza muchísimo en la escalada, perdona que te corte. No solo visualizar los pasos de la vía para acordarte mejor de los pasos que tienes que hacer para encadenarla, sino por lo que tú dices, que creas en tu cerebro recursos que te van a ayudar a encadenar esa vía. Y también porque juega un rol muy importante en el miedo. El miedo es un factor que influye mucho en los escaladores. Escaladores que nos estéis escuchando, sabéis lo que es pasar miedo escalando, sobre todo cuando los seguros no están cerca o cuando es una vía comprometida. Pues el hecho de visualizarnos haciendo la vía también nos ayuda a combatir en gran medida ese miedo porque genera autoconfianza. Y por último, y ya pasamos a otra cosa, es que a nivel muscular, cuando imaginamos un movimiento, el cerebro manda orden a ese músculo. Por eso, lo que dice Raquel, de que estamos fortaleciendo o entrenando esas vías de comunicación entre el cerebro y el músculo, y entonces se hace mucho más rápido. Vale. Bueno, pues seguimos. Respecto a las habilidades mentales, aparte de la visualización está, bueno, el establecimiento de metas, ¿no? Porque siempre es lo que decimos, cuando tú entrenas con un objetivo, entrenas de manera más eficiente, entrenas a ese objetivo y entrenas a tu cuerpo y a tu sistema a tengo algo y entonces pues lucho por ello, al fin y al cabo. Y después, habilidades de afrontamiento para superar desafíos. Bueno, esto por ejemplo en la escalada es algo bastante importante, pero también en otros deportes en los que, por ejemplo, la barrera física es importante, llega un momento, ¿no? Pues, en el que estás exhausto, puede ser pues, en el ciclismo, en la natación, en el atletismo, cuando llega un momento en el que tu mente, o sea, cuando estás tan cansado que crees que no puedes más, pues el tema del entrenamiento y el tema de puedo más es muy importante en este caso. Otra de las cosas que nos ayuda a la psicología en el deporte es a gestionar las emociones, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad, hacer deporte baja el nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque baja el nivel de cortisol. Entonces, hacer deporte en sí mismo nos ayuda a reducir la ansiedad. ¿Por qué? Pues porque hacemos el aire libre, porque cambiamos el foco de atención, porque nos bajan los niveles de cortisol, bueno, porque ayuda un poco a que se reduzca esa ansiedad. También, ¿para qué? Nos ayuda a gestionar la frustración, ¿no? Porque el deporte es un buen campo para... O sea, al final fallamos bastante en el deporte, o sea, te está ayudando a fallar. Tú fallas y te vuelves a levantar y fallas y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces es una buena área para practicar en la vida la frustración y el no lo consigo y lo vuelvo a intentar y no lo consigo y lo vuelvo a intentar, que es un aprendizaje muy importante en la vida. Sí, hay que saber empezar de cero las veces que haga falta. Sí. ¿Qué más? Fortalecer la autoestima, porque bueno, el hacer deporte nos hace sentirnos bien psicológicamente, físicamente, consecución de objetivos, llegamos a nuestras metas y bueno, y hacemos cosas que a veces pues ni nos habíamos planteado. Y por último, pues como algo que hemos hablado siempre, promueve el bienestar físico, el bienestar emocional, también promueve, por ejemplo, la socialización, ¿no? Al hacer deporte, bueno, pues entramos en contacto con otra gente, compartimos intereses, tenemos conversaciones y entonces, bueno, es otro área más de bienestar y de hacer que la persona salga, regule sus emociones, esté un poco en grupo y bueno, y se sienta mejor al fin y al cabo. Eso se me ocurre a mí. Bueno, yo antes de que vaya Clara, ha dicho Raquel al principio que el deporte nos mejora a nivel físico y psicológico y también a nivel bioquímico, porque realizar la práctica de deporte, ya hemos comentado en otros podcasts, que regula muchísimo el metabolismo, el eje hormonal, bueno, os miráis los otros podcasts. Efectivamente, bueno, yo siempre digo que el ejercicio es un seguro de vida. Te protege frente a enfermedades crónicas, enfermedades hormonales, incluso digestivas, refuerza el sistema inmunitario, cambia el ambiente metabólico, el ambiente hormonal. Nuestro cuerpo está hecho para estar en movimiento, no para ser sedentarios, y por eso las personas que son sedentarias tienden a enfermar más. Entonces, bueno, si eres sedentario y estás enfermo, la primera ley es ponerte en movimiento, la primera regla. Dicho esto, ¿qué cositas hay que tener en cuenta a nivel nutricional? Bueno, nosotros
tenemos que entender que tenemos un gasto metabólico basal. Esto quiere decir que nuestro cuerpo, por el hecho de existir, por el hecho de respirar, por el hecho de que estés sentado en el sofá viendo la tele, ya está generando un gasto, ¿vale? Esto es lo que llamamos el gasto metabólico basal. La vida es gasto. La vida es gasto. Y este gasto puede variar de una persona a otra, ¿vale? Porque va a depender de muchos factores. Pero todos tenemos un gasto metabólico basal. Cuando hacemos ejercicio, pues se añade un gasto extra que hay que reponer con calorías y con nutrientes. ¿Por qué? Pues no solamente para rendir en el deporte, sino obviamente por salud, para recuperar mejor, para lesionarnos menos. La alimentación va a depender de un deporte a otro, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las necesidades tanto calóricas como a nivel de macronutrientes, es decir, carbohidratos, proteínas y grasas, van a variar en función de si escalamos, si hacemos atletismo, si montamos en bici, pero hay una serie como de normas generales que tienen en común todos los deportes, ¿vale? Por lo general, si somos una persona deportista, ¿vale? Ya no te hablo de un deporte de élite, sino pues que eres una persona activa, que hace deporte sus 4 o 5 días a la semana, tienes que consumir hidratos de carbono, ¿vale? Los hidratos de carbono al final son la fuente de energía para tus músculos. Este hidrato de carbono se almacena en el músculo en forma de glucógeno y es lo que va a permitir que el músculo haga las contracciones de forma correcta y que tu músculo pues, pueda hacer los movimientos pertinentes en función del ejercicio que hagas. Por ejemplo, si corres, pues que haya una buena contracción de tus cuádriceps. Si escalas, pues que haya una buena contracción en tus bíceps, en tus tríceps, en tu espalda. Son la gasolina, aparte de que también van a ayudar a recuperarte mejor y a regular ciertas hormonas durante el deporte, ¿vale? Mucha gente se piensa que no se puede comer durante la actividad deportiva. Sí que es cierto que cuando hacemos deporte los procesos digestivos cambian, es decir, tu estómago no digiere igual que cuando estás tranquilamente sentado comiendo, ¿vale? Esto lo explicamos un poco en el podcast de estrés, hablamos aquí del sistema nervioso simpático y parasimpático. Pues cuando hacemos deporte se activa el sistema nervioso simpático, que es el de alerta. Entonces, es cierto que tus procesos digestivos, tus digestiones no van a ser iguales que cuando estás sentado a la mesa, pero eso no implica que no puedas comer absolutamente nada durante el deporte. Es más, si tu jornada deportiva dura más de 1 hora o incluso 1 hora y media, debes de comer, ¿vale? Especialmente en deportes muy aeróbicos como puede ser el ciclismo o el trail de montaña, por ejemplo, que lleva un desgaste calórico bastante exigente, debemos comer durante la actividad deportiva. La diferencia está en qué comer, ¿vale? Porque para tu estómago no va a ser lo mismo tratar de digerir un aguacate que un pan blanco, ¿vale? Por lo general, cuando queremos consumir algún alimento durante la actividad deportiva, lo que buscamos es reducir al máximo la fibra y la grasa y en parte también las proteínas, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos alimentos son mucho más difíciles de digerir y acordémonos, el estómago no digiere igual durante la actividad deportiva. Me acuerdo de Nadal, ¿no? Comiendo plátano. ¿Y qué más comía? No me acuerdo ahora. Pero le hemos visto todos, ¿no? A Nadal a mitad del partido comiendo. Sí. En la escalada concretamente, que al final la gente que sale a escalar a roca no va a escalar 1 hora y ya está, sino que se pasa todo el día escalando, desde por la mañana hasta muchas veces a última hora de la tarde. Puedes estar aquí haciendo una jornada de 6, 8 horas, incluso 10 si vas a hacer escalada clásica de varios lagos. Entonces, aquí la alimentación cobra muchísima importancia, no solamente por el rendimiento, insisto, sino también para prevenir lesiones y para que la recuperación sea mucho mejor al día siguiente. Si eres una persona que se levanta con muchas agujetas, que se levanta cansado, es decir, cansado me refiero después de un día de deporte, de escalada, el deporte que sea, que te levantas con mucho sueño, que tienes muchos dolores articulares, todo esto puede ser signo de no estar comiendo suficiente, que te salgan también llagas en la boca, que tengas diarrea, ¿vale? Puede ser síntoma de sobreentrenamiento.
En escaladores, por ejemplo, estar lesionándonos constantemente las poleas. La lesión de poleas es una lesión muy común en escalada, pero si eres una persona que cada 2x3 te estás lesionando las poleas, pues ostras, igual tienes que revisar tu alimentación. ¿Estamos consumiendo suficientes calorías? ¿Estamos consumiendo suficiente hidrato de carbono? Y para el que no tenga ni idea, ¿qué es la polea? Pues eso lo vas a explicar mejor tú que yo, ¿no? Vale, una pregunta antes de explicar eso. Pregunta. ¿Deporte en ayunas o sin ayunas? Yo si me levanto y salgo a correr, aunque sean 20 kilómetros, lo hago en ayunas. Vale, Directamente. Yo también. Esto es Sea un temazo. fuerza o sea... Yo también. Pero vamos, con que- el estómago lleno, no, o sea, Vale. lleno, vamos, no salgo No. justo después de comer, pero... Yo 4 horas. Y entonces si me Sí. levanto y tengo 20 kilómetros, van Sin 14 horas sin comer. O Vale. 16. Yo también. Tenemos varias opciones. Mira, la mejor respuesta que te puede dar un nutricionista siempre es depende, ¿vale? Porque va a depender de cada caso. Si eres una persona que, por ejemplo, como tú dices que eres corredora, que no puedes salir a correr con el estómago lleno, lógico, ¿vale? Tienes dos opciones. O bien, la noche de antes, hacer una cena rica en hidratos de carbono. Esto es que al menos la mitad de tu plato lleve arroz, quinoa, pasta, el hidrato de carbono que quieras. O bien hacer una ingesta muy, 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 muy ligera, rica en hidratos de carbono refinados, es decir, sin fibra, media hora antes de salir a correr o 20 minutos antes. ¿Qué ejemplos podemos poner aquí? Pues un plátano, un puñado de dátiles, una rebanada de pan blanco con un poco de mermelada, ¿vale? Aunque sean alimentos que a priori no son recomendables en una alimentación general, sí que es verdad que en un contexto deportivo se puede valorar la ingesta de azúcares en ciertos momentos o hidratos de carbono muy refinaditos, que lejos de empeorar tu salud, la van a mejorar, porque van a aportar de un extra de hidratos de carbono que va a ser fundamental, no solo para rendir, como hemos hablado antes, sino para que recuperes bien y no tengas déficit de hidratos de carbono que puedan llevarte luego a lesionar o a empeorar otras áreas de tu salud, ¿vale? Has comentado antes que para que el músculo se contraiga mejor y tal, eran importantes los hidratos de carbono, que se almacenan en forma de glucógeno y tal. Cuando el músculo se hipertrofia, necesitamos más proteína por aquello de que todo es colágeno y necesitamos crear colágeno dentro de nuestro cuerpo. Bueno, esto es un temazo porque hace no mucho, se está hablando cada vez más de la proteína. Hay estudios bastante antiguos que nos decían que con 0,8 gramos de proteína era más que suficiente para ganar masa muscular. Y durante una gran parte de años esto se ha desmentido y se dijo que no, que se necesitaba mucha más proteína, llegar en torno incluso a los 2 gramos. Vale, pues ahora se está viendo que esto no es así. Porque si tú ingieres menos cantidad de proteína, te pongo por ejemplo un número 0,8, que es como el mínimo, tu cuerpo es capaz de adaptarse para que con esa cantidad de proteínas genere masa muscular. No es tan importante llegar a un número elevado de proteínas, sino ingerir suficientes calorías, ¿vale? O sea, lo más importante para ganar masa muscular no es tanto la proteína, que es lo primero que pensamos, sino estar cumpliendo con la cantidad de calorías que tu cuerpo necesita para generar masa. Quiere construir tejido y para eso se necesitan calorías principalmente. Va a utilizar aminoácidos, pero se está viendo que con 0,8 en la mayoría de casos es suficiente para generar masa muscular y que incluso hay que darle más prioridad al hidrato de carbono, ¿vale? Porque si no hay hidrato de carbono, nos vamos a sentir más cansados, más fatigados, podemos tener también más calambres y eso va a hacer que durante tu entrenamiento tú no rindas de igual manera. Es decir, no levantes el mismo peso, no aguantes la misma intensidad, la misma cantidad de horas, minutos que dure tu entrenamiento, etc. ¿Vale? Entonces, si tuviese que poner como una escala de prioridades o una pirámide, pondría en la base las calorías. Después los macronutrientes, en concreto el hidrato de carbono y descanso, hidratación, eso también por supuesto es súper importante. Y en la cúspide, la suplementación. La suplementación es la variable que menos afecta en el rendimiento deportivo. Si todo lo demás lo hacemos bien, igual podemos valorar suplementación. Pero hay veces que
es hasta innecesario, mejor ahórrate ese dinero para tu bolsillo y invierte tu dinero pues en llevar una alimentación suficiente o incluso en contratar un nutricionista que te ayude a planificar tu alimentación de acuerdo al ejercicio que haces o al tipo de deporte que estás realizando. Suplementación que tenga evidencia científica para tema de rendimiento deportivo. Bueno, aquí también, dependiendo del deporte, va a variar el tipo de suplementación, pero si tuviese que escoger así algún suplemento para todos los deportes, sería la creatina. Creo que se ha sobrevalorado, ¿vale? El uso. Tiene muchas funciones más allá del deporte, pero es verdad que nos pensamos que por consumir creatina ya nos vamos a poner súper tochos, vamos a rendir aquí que te cagas y insisto, si tu alimentación no es suficiente, por mucha creatina que tú consumas, no va a ser suficiente, o sea, no va a haber grandes cambios en tu rendimiento. Es más, los estudios que se han hecho bien con un buen metaanálisis, con anulando como todos los factores que pueden intervenir, no se han visto grandes diferencias entre deportistas que consumían creatina y deportistas que no lo consumían, ¿vale? Entonces, bueno, por eso digo que se ha sobrevalorado. Pero bueno, me parece un buen suplemento porque más allá del deporte tiene otras indicaciones así bastante interesantes. Y bueno, la proteína en polvo no lo considero un suplemento, lo considero más como un alimento. No es necesario que consumas proteína en polvo si quieres ganar masa muscular. Es más interesante como recurso si, por ejemplo, no consigues llegar a las calorías necesarias porque trabajas muchas horas fuera de casa, entonces pues llevarte un batido de proteínas te puede resolver una comida, etcétera, ¿vale? Pero no es tanto porque sí o sí necesites mucha proteína para ganar masa muscular. Y bueno, igual un magnesio para un adecuado descanso, relajar el sistema nervioso central, prevenir calambres, ¿vale? Que los calambres son muy comunes en corredores, por ejemplo. Yo doy mucho magnesio en corredores, electrolitos y hidratos de carbono, es como lo básico para prevenir calambres. Y bueno, ya dependiendo de cada deporte aquí ya podemos como especificar frente a unos suplementos u otros, pero si tuviese que escoger uno sería la creatina sin duda. Bueno, yo en cuanto a mi especialidad, que es la fisioterapia, en este capítulo del deporte, lo primero a destacar o a decir es que para tener una musculatura que rinda y que responda bien en el deporte o la actividad física que estemos realizando, es súper importante controlar o minimizar, mejor dicho, los estresores, ¿no? Porque para que un músculo se contraiga y se relaje bien y pueda tener tanto sus capacidades de velocidad como de resistencia correctas, necesita estar bien nutrido y necesita estar bien oxigenado. Entonces, con esa base mínima, si no estoy comiendo lo que debo, no voy a nutrir bien mis músculos, y si tengo demasiado estrés o estoy en bucle con cosas a nivel emocional, vamos a simplificar un poco, mi respiración cambia durante muchas partes del día y la oxigenación no se hace correctamente. Entonces, dicho esto, la fisioterapia en el deporte se asocia sobre todo a recuperación de lesiones. Y aunque ya es más conocido, todavía no está muy desarrollado la fisioterapia en prevención y sobre todo para deportistas no de competición, que eso ya se hace. O sea, todos los grandes equipos de cualquier disciplina de deporte tienen su fisioterapeuta, su entrenador físico y tal, que trabajan en conjunto para que los deportistas se lesionen lo menos posible. En cuanto a la gente de la calle, como podemos ser nosotras y los que nos estáis escuchando, la fisioterapia también es fundamental en prevención. De hecho, en la especialidad que yo hago de fisioterapia integrativa, con los deportistas que tengo, que he de confesar que no son muchísimos y que son deportistas de andar por casa, vamos a decir, no son profesionales, aunque gracias a ellos he podido practicar y desarrollar toda la parte de ejercicios de neurocoordinación que nos ayudan a ver
claramente dónde la gente tiene más problema o qué músculo es el que no va, y podemos ir como directamente a tratar ese músculo, esa articulación o esa cadena o esa fascia, lo que sea, del aparato locomotor que está teniendo dificultades en ese gesto deportivo. Los ejercicios de neurocoordinación, la verdad que funcionan fenomenal para entrenar gestos deportivos concretos y también luego para que el cuerpo tenga la capacidad de cambiar de registro rápidamente, de cambiar de gesto rápidamente o de velocidad o de lo que se le requiera, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante la fisioterapia en este terreno también. Es decir, si decido ser una persona activa, que hago deporte, que me muevo, que incluso participo en algunas pruebas populares de cualquier tipo, pues tener una higiene y con la fisioterapia para mí es fundamental. Es decir, no solo ir al fisio si me duele o justo después de la prueba que he hecho o de una paliza que me he pegado yo porque me ha dado la gana, para probarme yo a mí mismo, ¿no? Sino ir al fisio de manera regular para que me vaya manteniendo el cuerpo lo más ajustado posible, lo más, voy a decir, para que me entendáis, neutro posible, para que luego yo desde ahí pueda ejecutar los gestos que requiere mi actividad de una manera óptima. ¿Algo más? Bueno, es que hablando un poco de lesiones, es verdad que esto da para otro podcast, ¿vale? Pero sí que me gustaría desmontar un mito que hay muy común cuando nos lesionamos, y es que tenemos que recortar calorías, ¿vale? Es decir, una persona cuando se lesiona y por tanto sabe que va a estar parada o que va a hacer menos ejercicio, el primer pensamiento que tiene es: tengo que recortar calorías porque si no voy a engordar, ¿vale? Esto es una verdad a medias, ¿vale? Aunque es cierto que tu nivel de actividad física va a disminuir, no te puedes volver loco recortando calorías, porque durante un proceso de recuperación el cuerpo necesita esas calorías para reparar ligamentos, reparar tendones y sobre todo también para no perder masa muscular, ¿vale? Porque si perdemos masa muscular, al final empeora el ambiente metabólico, el ambiente hormonal, y eso puede comprometer también a la propia recuperación, ¿vale? Entonces, si estás pasando por un proceso de lesión, si estás pasando por un proceso de lesión y no controlas mucho de nutrición, ve a un profesional de la nutrición, ¿vale? Eso por supuesto. Pero sobre todo, no te pongas como loco a recortar calorías. No restringas tampoco grupos de alimentos como pueden ser los hidratos de carbono, que es lo primero que se restringe, ¿vale? Porque también son necesarios tanto para preservar la masa muscular como para esos procesos de curación. Intenta aumentar un poco la ingesta de omega 3 en tu alimentación, porque es antiinflamatorio, se encuentra pues en pescados azules, semillas, nueces, etc. Y prioriza mucho el consumo de verduras y frutas, sobre todo frescas, para aportar micronutrientes que van a ser fundamentales para la recuperación, para la reparación de tejidos, etc. ¿Vale? Un dato muy curioso es que personas que han sufrido lesiones a través de, o sea, quemaduras muy graves de tercer grado y demás, su metabolismo se activa muchísimo y se produce un gasto calórico brutal. El sistema inmune también está ahí intentando luchar, los procesos de cicatrización consumen muchísimas calorías, entonces esas personas, ni que decir tiene que, vamos, que aquí recortar calorías negativo, no lo siguiente. Y bueno, eso, que sobre todo que no te agobies por estar lesionado, que al final aquí lo más importante es que te recuperes cuanto antes, así que no hagas cosas extremas con la dieta. Por eso en el posparto, cuando venís a consulta, os decimos que en el posparto también sigáis con un aporte un poquito más alto de lo normal de calorías, porque entre que hay que recuperarse de todas las micro roturas que ha tenido todo el tejido conjuntivo de la pelvis y también del abdomen, además de eso estamos produciendo leche. Bueno, que si no das el pecho pues no, pero si lo das estás produciendo leche y entonces hay un gasto calórico importante que hay que cubrir, claro. Sí.
nada, y bueno, luego del posparto toda la cicatrización que supone, haya sido como haya sido el parto, toda esa regeneración de tejidos y todo lo que se tiene que colocar y recolocar y cicatrizar. Y si hay cesárea, pues lo mismo, porque la cesárea al final es una intervención quirúrgica, o sea, es una operación tal cual, y rompen muchas capas de tejido, que esto muchas veces las personas no lo piensan, pero se rompe la piel, se rompe la fascia, la grasa, el músculo, fascia, músculo, fascia, músculo, que hay 4 capas musculares en el abdomen. Se rompe a veces, bueno, se rompe también la víscera, que para sacar a un bebé hay que hacer una cicatriz en el útero. Entonces hay una cicatriz así en profundidad, que vemos una rayita muy mona y que con suerte nos queda muy que no se ve. Pero en profundidad hay una cicatriz gorda y necesita de ese aporte calórico extra el cuerpo para cerrarla bien. Muy bien. Yo creo que ya hemos más o menos abordado lo más importante. Acordaros que el deporte es un seguro de vida, que es importante alimentarse acorde al deporte que haces y al tipo de deporte que haces. Y sobre todo un poco recordar que cuando hablamos de deporte, bueno, aquí hemos hablado un poco de rendimiento y eso, pero que no estamos hablando solo de eso, que el deporte es un seguro de vida, o sea, empezar a moverse, quiero decir. Una cosa que yo no he dicho, y lo primero que hacemos, por ejemplo, cuando una persona tiene un trastorno depresivo, la terapia que se utiliza, la terapia de primera elección, es la terapia de activación conductual. ¿Qué significa? Poner a la persona en movimiento. Entonces, bueno, si quieres empezar a hacer deporte, esto no significa que te pongas a andar bici, a nadar, a correr o a escalar 6 días a la semana. Quiero decir, cuando decimos empezar a hacer deporte, siempre cuando una persona quiere empezar a hacer deporte, se empieza poquito a poquito, unos días a la semana y un poquitín, quiero decir, salir a pasear media hora, 3 días a la semana, pues ya está, fenomenal. Sobre todo porque el cuerpo tiene que generar adaptaciones, no te puedes poner aquí como loco de repente a levantar 80 kilos porque igual te partes en dos. Claro, porque todos estos beneficios psicológicos no tienen sentido si tú pasas de 0 a 100. O sea, todos estos beneficios psicológicos que hemos estado abordando tienen que ver con consecución de objetivos, de metas, pero claro, para eso tienes que ir poco a poco. Que no os paséis, vaya. Que todo... En su justa medida, en su justa medida. Si no estáis de moveros nada, pues salir a dar un paseo. Y si mantienes el paseín 2 veces a la semana o una, pues ya te apuntas a algo. Y efectivamente el deporte es vida, nos da muchos beneficios psicológicos, muchos beneficios a nivel de bioquímica y por supuesto que nuestros músculos, o sea, todo nuestro aparato locomotor, todos nuestros tejidos, porque cuando nos movemos, que no os dais cuenta, pero cuando nos movemos, bombeamos el hígado, el estómago, todas las vísceras, o sea, hacemos un cambio de presiones constante en la caja torácica, en el abdomen, en el suelo pélvico. Entonces eso hace que drenemos mejor el sistema linfático, se activa el riñón, todo. Es decir, el deporte activa todos tus sistemas, ¿cómo se dice? Ahora ya no me va a salir la palabra, fisiológicos, ¿no? Activa toda tu fisiología y hace... si efectivamente, como dicen ellas, vas poco a poco y haces un deporte adecuado para ti, para tu condición y vas superándote a ti mismo poco a poco, mejora muchísimo todo el cuerpo, toda tu salud a nivel de todos. Global. Gracias, que estoy un poco espesa. Pues nada, yo creo que ya hemos terminado, hemos abordado así lo más importante. Y nada, esperemos que os haya encantado este episodio. Ya sabéis que si queréis que hablemos de algún deporte en concreto, ponednos algún comentario en Spotify, en las redes sociales, donde queráis, y estaremos encantadas de hacer un episodio al respecto. Y nada más, que nos despedimos. Esperamos que os haya gustado mucho y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Darle a like, seguirnos. Adiós. Adiós.